Me llamo Isabella. Tengo 35 años y he estado casada con Mateo por 7 años de un amor que desde el principio fue hermoso y doloroso. La sombra que ha seguido a nuestro matrimonio es la de un hogar vacío, la de un nido sin polluelos. Durante estos años hemos visitado a innumerables médicos, hemos rezado, hemos esperado. No nos hemos rendido, pero el destino, al parecer, tenía otros planes para nosotros. Tal vez simplemente aún no era el momento. Los primeros 3 años de nuestro matrimonio vivimos en el rancho de mi suegro, don Rafael, en las afueras de Guadalajara. No era solo una casa, era una hacienda inmensa, con un jardín que parecía un pequeño bosque y un aire pesado de silencio y historia. Don Rafael era un hombre de pocas palabras. A veces pasábamos días enteros sin cruzar más de 2. Mi vida era monótona. Mateo, por su parte, era un titán. Sus manos, duras y callosas por el trabajo, contaban historias de la construcción, de ladrillos y cemento. Salía a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba a la medianoche exhausto. Apenas tenía tiempo para cenar y dormir. Yo, por mi parte, intentaba hablar con él. Le rogaba que se tomara un día libre para poder estar juntos, para salir. Pero él siempre me decía, con un tono de resignación que me partía el alma: Isabella, ya sabes cómo están las cosas. Tenemos que trabajar duro para poder salir adelante. Comprendí que su amor era su trabajo, y que su trabajo era su amor por mí. Hace 3 años todo cambió. Don Rafael nos anunció que quería casarse. Yo sentí que no podía seguir en esa casa. No quería compartir nuestro espacio, que ya era de por sí limitado, con otra mujer. Le dije a Mateo que teníamos que irnos, que necesitábamos nuestra propia casa. Mateo, que amaba profundamente a su padre, se enfrentó a él. La discusión fue terrible. Don Rafael le dijo que no iba a permitir que su mujer se interpusiera en su vida. En ese momento le dije a Mateo que si las cosas eran así, no nos quedaba más remedio que irnos. Con dolor en el corazón, me prometió que encontraría un lugar para nosotros. No importa si es solo un estudio, Isabella, mientras estemos juntos, solos, todo estará bien, me dijo. No me importa, amor. No importa si es solo una habitación, siempre y cuando estemos tú y yo, le contesté. Y así fue. Unos meses después, Mateo encontró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un estudio con una vista increíble a la Catedral Metropolitana, un espacio pequeño pero nuestro. Por fin, me sentí libre. Me sentía tan cómoda que empecé a vestirme como siempre había querido. Me encantaba mi cuerpo y me gustaba sentirme sensual. A Mateo le encantaba verme en mis vestidos de seda y faldas ajustadas que acentuaban mi figura. Pero lo que más me gustaba era mi kimono de seda roja. Suave como el pétalo de una rosa, se deslizaba por mi piel como si fuera parte de ella. Era mi pequeño secreto, mi ritual de la intimidad, de ser yo misma. Pero la suerte es caprichosa. Tan pronto como nos mudamos, el trabajo de Mateo se detuvo. Empezaron los meses de escasez. Mateo se iba por la mañana y regresaba al atardecer, buscando un trabajo que no aparecía. Para colmo, se lastimó el pie, lo que lo relegó a los últimos puestos en las cuadrillas de construcción. Vi cómo eso lo destruía. Vi cómo perdía su orgullo y su confianza. El dinero se agotó. Hubo días en los que pasamos hambre. Mi orgullo me impedía pedir ayuda a mi familia, que me había desheredado por casarme con Mateo, un hombre de una clase social inferior. Entonces le dije a Mateo que yo, con mi título universitario en literatura, podría trabajar. Él me miró con una gratitud inmensa. Isabella, eres un tesoro, me dijo. Pero a pesar de mi formación, no pude encontrar nada. La situación se volvió insostenible. El dolor de Mateo se hizo insoportable y tuvo que ser hospitalizado. Los médicos pidieron una serie de estudios y radiografías.
No tenía ni idea de cómo iba a pagar todo eso. Fue entonces cuando Mateo, desde su cama de hospital, me miró y me dijo: Isabella, tengo que pedirte algo. Es la única opción que nos queda. Me pidió que fuera a ver a su padre, a don Rafael, para pedirle dinero prestado. Ve, por favor. Él te quiere. Él me quiere. No nos negará la ayuda, me suplicó. Me negué. No quería volver a ver a don Rafael. No quería revivir los recuerdos de nuestra relación. Pero la desesperación me obligó a aceptar. Le dije a Mateo que lo haría por él. Esa noche en mi pequeño apartamento, no pude dormir. Me senté en el suelo con mi kimono de seda, preguntándome por qué mi vida era tan difícil. A la mañana siguiente, en lugar de ir al rancho de don Rafael, lo llamé por teléfono. Mi voz temblaba. Le conté que su hijo estaba en el hospital y necesitaba ayuda económica. Él respondió de inmediato con una voz extrañamente suave y cálida: Isabella, ¿por qué no me llamaste antes? Ven, te daré lo que necesitas. Sus palabras me llenaron de alivio. Sentí una oleada de esperanza. Cuando llegué a la puerta de su rancho, un lugar que no había pisado en años, mis manos sudaban. Él abrió la puerta y me miró. Me escudriñó de pies a cabeza. Bienvenida, mi querida. Pasa, cuéntame qué ha pasado. Su voz era un susurro cálido, y sus ojos brillaban con una luz que no pude identificar. Me sentí a la vez segura y muy incómoda. Entré a la casa y la puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, aislándome del bullicio de la ciudad. El interior del rancho de don Rafael era diferente a como lo recordaba. Lo que antes era un espacio rústico, ahora se sentía acogedor, casi como un santuario. En el aire flotaba un aroma a canela y a tierra mojada, y sobre una mesa de madera oscura, había un plato con frutas vibrantes. Granadas brillantes y rojas como rubíes, y rodajas de sandía, su color intenso era una promesa de frescura. Mis ojos se posaron en ellas y sentí un vacío en el estómago. Llevaba más de 24 horas sin probar bocado. Don Rafael me indicó que me sentara en una de las sillas. Siéntate, Isabella. ¿Quieres algo de beber?, preguntó. No, gracias, respondí, mi voz apenas un susurro. La mentira era innecesaria, mi cuerpo era un grito silencioso de hambre. Él se sentó frente a mí, y su mirada se detuvo en las frutas, luego en mí. A pesar de su edad, sus ojos tenían una luz joven y penetrante. Era una mirada que yo había visto una vez en Mateo, en los primeros días de nuestro matrimonio. Desvié la vista notando los detalles de su camisa de lino, perfectamente blanca y desabotonada en el cuello, lo que le daba un aire de despreocupada elegancia. Sus manos, suaves y cuidadas a diferencia de las de mi esposo, acariciaban con delicadeza la piel de una granada. Entonces, ¿qué le pasó a Mateo?, preguntó, pero su atención seguía en la fruta. Tuvo un accidente en el trabajo. Le duele mucho el pie. Necesita una operación, y no tenemos dinero, dije, sintiendo como mi orgullo se disolvía con cada palabra. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. Claro, los ayudaré. Les daré lo que necesiten, dijo sin hacer el menor movimiento. Pero primero, tengo que comer algo. Tengo mucha, mucha hambre. ¿Qué quiere decir?, pregunté, mi voz se quebró. Tú lo sabes. Sé que lo sabes, Isabella, susurró y su mirada se movió de mis manos a mi cuello, a mi pecho, como si estuviera recorriendo mi piel. Sentí un rubor subir por mi cara. Hace mucho tiempo me negaste la oportunidad de tener a una mujer. Arruinaste mis planes. Y desde entonces he tenido mucha hambre. Como un lobo que no ha comido en mucho tiempo. Me quedé en silencio, en shock, pero al mismo tiempo extrañamente intrigada. Hambre. El hambre que sentía en ese momento era real y dolorosa. No había escapatoria. Me senté mirándolo.
Él tomó un trozo de sandía y le dio un bocado ruidoso y jugoso. El zumo le corrió por la barbilla. Luego tomó una granada y la partió a la mitad. Las semillas, rojas y brillantes, se veían como pequeñas joyas. ¿Quieres una granada?, me preguntó, extendiéndome una de las mitades. El hambre me venció. El orgullo se desvaneció. No había otra opción. Acepté. Y así, en silencio, empezamos a comer la fruta. Yo me comí la granada, y él, la sandía. Sentí la dulzura del zumo en mi boca y en mi garganta, y mi mente comenzó a girar. El agotamiento, la falta de comida, la tensión del momento, todo se unió para crear un sentimiento de rendición. Él me hablaba, pero yo no escuchaba. Solo escuchaba el latido de mi corazón. Recuerdo que comimos por mucho tiempo. Me sentí extraña, diferente. En esa habitación, en ese momento, la fruta era más que solo alimento. Era un símbolo. Era mi rendición, y al mismo tiempo, el comienzo de algo nuevo. Don Rafael me miró con la misma expresión misteriosa de antes. Y entonces dijo: Isabella, sé que fue difícil lo que pasó. Pero de ahora en adelante no tendrás que preocuparte por nada. Siempre podrás contar conmigo. Esto no volverá a suceder, le dije, más para mí misma que para él. Él sonrió. Sé que piensas eso, pero también sé que me quieres. Y yo sé que nunca me cansaré de ti, porque al fin y al cabo soy tu suegro. Sus palabras cayeron como un martillo. No era un acto de caridad. Era un trato, un nuevo orden de cosas. Me levanté y él me entregó un sobre grande lleno de dinero. Había suficiente para pagar el hospital de Mateo y para vivir por varios meses. Cuando volví al hospital, Mateo me vio. Isabella, ¿qué te pasó? ¿Te ves radiante?, me preguntó. Nada, mi amor. Tu padre me dio lo que necesitaba. Paga lo que te falta en el hospital. Descansa, yo te lo cuento todo cuando salgas de aquí. En el fondo de mi corazón, yo sabía que lo que había pasado era cualquier cosa menos nada. El regreso de Mateo del hospital fue un soplo de aire fresco. Había sanado, y el dinero de su padre nos permitió respirar de nuevo. Pagué todas las deudas, el alquiler atrasado y, lo más importante, llené la despensa de comida. Mateo, lleno de energía después de su recuperación, encontró un nuevo trabajo. No era en la construcción, sino en la carpintería. Esto lo obligaba a viajar a una ciudad cercana, lo que significaba que solo regresaba a casa los fines de semana. Al principio me pareció perfecto. Por fin podíamos vivir en paz, sin la angustia de las deudas. Durante este tiempo mi suegro, don Rafael, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Me llamaba cada pocos días, con la excusa de que quería asegurarse de que estuviéramos bien. Pero su voz, cuando pronunciaba mi nombre, había una calidez que me hacía sentir extraña. Era un anhelo, un cariño que no sabía cómo interpretar. Cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla, un escalofrío me recorría la espalda. Sabía lo que significaba, pero al mismo tiempo sentía una curiosa emoción. Llevaba años sintiéndome ignorada en mi matrimonio. Mateo era un buen hombre, un trabajador incansable, pero estaba tan consumido por su trabajo que no se daba cuenta de mi soledad. Don Rafael, en cambio, me veía. Me miraba como si fuera un tesoro, una joya perdida que había encontrado. Una tarde, mientras Mateo estaba en uno de sus viajes, don Rafael me llamó y me dijo que iría a la ciudad, y que le gustaría invitarme a cenar. Al principio me negué, preocupada de que alguien nos viera juntos. Pero él insistió. Isabella, es solo una cena. Quiero hablar contigo. Sobre nosotros. Ese sobre nosotros me hizo un nudo en la garganta. Acepté. Me puse mi vestido negro favorito, simple pero elegante. Era de una tela delicada y suave que se deslizaba por mi piel, acentuando mis curvas.
Combiné el vestido con unos pendientes pequeños de oro y tacones altos que me hacían sentir poderosa. Me sentí hermosa y deseada, una sensación que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Don Rafael me esperaba en un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad. Estaba impecable en un traje de lino color crema. Cuando me vio me sonrió de tal manera que por un momento sentí que el mundo se detenía. Durante la cena hablamos de todo y de nada. Me contó de su vida, de sus viajes, de cómo la soledad le pesaba a pesar de tenerlo todo. Me dijo que desde que me había conocido, sentía que su vida tenía un propósito. Sus palabras eran tan sinceras que sentí que me derretía. Después de la cena, en lugar de llevarme a casa, me pidió que lo acompañara. Me dijo que quería mostrarme algo. Me llevó en su coche a una villa moderna, minimalista, en las afueras de la ciudad. La casa era de ensueño con grandes ventanales con vistas a un jardín tropical. El interior era un reflejo de su gusto impecable. En el salón había una inmensa biblioteca llena de libros que yo solo había soñado con leer. La iluminación era sutil, creando un ambiente cálido e íntimo. Isabella, sentí que tenías que ver esto, dijo mientras entrábamos. Construí este lugar pensando en ti. Aquí nadie nos verá. Este es nuestro pequeño y seguro mundo. En ese momento lo entendí. Ya no era solo una cena, ya no era solo un préstamo. Era una transacción. Don Rafael había comprado mi compañía, y yo, consciente o inconscientemente, había aceptado. En ese momento, en ese mundo de lujo y secretos, sentí que mi vida con Mateo se desvanecía en la distancia, convirtiéndose en un recuerdo. Los días y las semanas pasaron. Mateo trabajaba fuera y solo regresaba los fines de semana. Y yo vivía en dos mundos paralelos. Uno era nuestro pequeño apartamento en la ciudad, lleno del olor de Mateo, de polvo y de la esperanza de un futuro mejor. El otro era la villa a las afueras, un lugar secreto del que solo yo conocía su ubicación. Una casa a la que don Rafael me invitaba regularmente, siempre con la excusa de hablar, siempre con la promesa de que me ayudaría. Nuestras reuniones se convirtieron en un ritual. Don Rafael no solo me daba dinero para las necesidades del hogar, sino que también me compraba regalos, perfumes caros, chales de seda, joyas. Cuidaba de cada detalle, sabía lo que me gustaba. Notó que me sentía cómoda en la seda, así que me compró varios vestidos de satén y kimonos. Cuando estaba con él, me sentía libre de usarlos, y eso era increíblemente importante para mí. Eran perfectos para mi cuerpo, suaves y delicados al tacto, y me daban una sensación de lujo que nunca antes había experimentado. Me sentía como en otra realidad, una realidad mejor, donde era algo más que la mujer de un obrero. Una tarde, cuando Mateo estaba de viaje por más tiempo de lo habitual, don Rafael me invitó a su casa. Entré y de inmediato sentí que algo era diferente. En el centro del salón había dos velas encendidas, y en una mesa, junto a dos copas de vino, había un plato de frutas. Las mismas frutas que habíamos comido la primera vez, granadas y sandía. Sabía lo que significaba, pero esta vez no sentí vergüenza ni vacilación. Sentí una tranquila resignación y una extraña curiosidad. Él me miró a los ojos y dijo: Isabella, no tiene por qué ser solo un trato. Te aprecio de verdad. Quiero que seas feliz. En ese instante entendí que él no quería solo dinero o lo físico. Él quería mi atención, mi tiempo, mi cercanía. Estaba tan solo como yo. Y yo tenía hambre. Hambre no solo de comida, sino de afecto, de atención y de ser deseada. Mateo me amaba de una manera simple y práctica, pero don Rafael me amaba de una manera diferente. Con devoción, con pasión, con ese mismo fuego que una vez vi en los ojos de Mateo. Él era como un jardín cultivado con esmero, mientras que Mateo era como un bosque poderoso pero rudo. Nuestra relación evolucionó. Don Rafael no me presionaba. Me daba regalos, me apoyaba, me escuchaba.
No había dramas ni discusiones. Cuando estábamos juntos me sentía tranquila y valorada. Él me decía que por fin se sentía vivo. Lamentaba que no nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, que no fuéramos ambos libres. Me repetía que deseaba no haberse casado en su juventud y no haberle dejado su casa a Mateo para no haber tenido la oportunidad de conocerme así. Con el tiempo yo me fui transformando. Mi cuerpo se sentía más vivo y yo misma me sentía más segura. Empecé a vestirme de forma más atrevida, más sensual. Usaba vestidos ajustados que acentuaban mis curvas, y la gente en la calle volteaba a mirarme. Me sentía como la mujer que siempre quise ser, pero que las circunstancias no me habían permitido. Mateo, al regresar los fines de semana, solo veía que me veía feliz. No hacía preguntas. Un día, durante una de nuestras reuniones, don Rafael me miró y me dijo: «Isabella, lo he pensado. No quiero a nadie más. No me casaré. Quiero que tú estés en mi vida. Solo tú y yo, y nuestro secreto que nadie sabrá». Acepté porque no tenía otra opción. Porque sabía que era lo mejor que me podía pasar. Los meses pasaron y mi doble vida se volvió cada vez más complicada. A Mateo lo veía solo los fines de semana. Nuestra vida íntima, que nunca había sido perfecta, desapareció por completo. Era una consecuencia natural de su cansancio y de mis nuevas prioridades. Mateo no preguntaba. Tenía dinero, comida en la mesa y a mí. Estaba satisfecho. No se daba cuenta de que la mujer feliz que veía era solo una fachada. Y yo, en lo más profundo de mi ser, sentía una culpa cada vez mayor. Don Rafael se convirtió en mi refugio. Me llamaba, me mandaba mensajes, me compraba regalos caros pero pequeños. Me sentía tan cuidada y valorada. Nuestras citas en su villa se convirtieron en mi escape de la realidad gris. A diferencia de Mateo, él hablaba conmigo sobre literatura, arte, mis pasiones. No me veía solo como una esposa, sino como una mujer inteligente y fascinante. Sentía que por fin era yo misma. Y eso era tan adictivo que no podía parar. Un día, cuando Mateo estaba en uno de sus viajes, don Rafael me llamó y me preguntó si podíamos vernos. Me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me vestí con uno de mis vestidos favoritos, de seda negra, que se ajustaba a mi cuerpo. Era minimalista pero sensual, con un escote profundo en la espalda. Le añadí los tacones que me había comprado él y un collar que realzaba mi cuello. Me sentí hermosa y segura de mí misma. Cuando llegué a la villa, él me esperaba. Estaba vestido con un traje elegante, algo inusual en él. En su rostro había algo que nunca antes había visto: triunfo. Me entregó un sobre. Pensé que era otro regalo, pero lo que había dentro superó todas mis expectativas. Eran documentos a mi nombre. Eran los papeles de la villa en la que nos encontrábamos. Don Rafael la había puesto a mi nombre. Mi corazón se detuvo. Don Rafael, ¿qué es esto? ¿Por qué hizo esto?, pregunté sintiendo que mis rodillas temblaban por la emoción. Isabella, es para nosotros. Quiero que te sientas segura, que sepas que te protejo. Esta villa es nuestra. Es nuestro hogar, nuestro santuario. Sus palabras sonaban como la promesa más hermosa, pero al mismo tiempo sentí algo amargo en ellas. Algo que me hizo mirarlo desde otra perspectiva. Y de repente, como si una cortina se hubiera abierto, lo vi tal como era en realidad. No era el hombre amable y gentil que me había amado. Era un hombre que había usado su poder y su dinero para lograr un objetivo. Un objetivo que era yo. Pero no puedo aceptar esto. No está bien, no es justo, dije, mi voz se quebró. Él se rió, una risa fría y corta. Isabella, ¿de qué hablas? Tú y yo somos como dos mitades de una granada, ¿verdad? Juntos, somos la fruta más dulce.
Dime, ¿qué tendrías sin estas frutas? ¿Qué tendrías sin mi dinero? ¿Sin un Mateo que ni siquiera se da cuenta de que te está perdiendo? No, no, no. Tú tomaste mi comida y yo te tomé a ti. Esto es nuestra venganza, Isabella. La mía contra mi hijo y la tuya contra todo el mundo que te rechazó. Sus palabras me golpearon como una ola. En ese momento, no había adoración en sus ojos, solo un cálculo frío y una satisfacción pura e implacable. Comprendí que todo este tiempo, mientras yo pensaba que estaba en una relación con un hombre que me amaba, solo era parte de su venganza. Pensé en Mateo, en su ingenuidad, en mi propia traición. Pensé en lo mucho que lo había lastimado, en lo mucho que me había humillado. Me levanté. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Isabella, ¿a dónde vas? ¿Todo esto es nuestro?, preguntó su voz llena de asombro. Lo que es tuyo no es mío. Y no quiero tener nada que ver con esto. Yo solo tengo que pensar en todo esto, dije, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí corriendo y detrás de mí escuché su voz, llena de rabia. Piensa, Isabella, nadie más te dará esto, vuelve conmigo. Corrí por las calles, las lágrimas me caían por las mejillas. Lo que una vez fue mi refugio se había convertido en mi prisión. Lo que fue mi salvación se había convertido en mi maldición. Comprendí que estaba atrapada. No podía volver con Mateo, sabiendo lo que había hecho. No podía ir con don Rafael, sabiendo que yo solo era parte de su cruel juego. Estaba sola. Comprendí que solo tenía una salida. Y esa salida no era fácil ni segura. Y que este era el comienzo de una nueva historia, cuyo final aún no conocía.